tenemos la lección 7, el capítulo 7, 7c. Dice, embajadores del reino, a las casas, en Mateo 10, del 5 al 42. La palabra del Señor dice así: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanas no entréis, sino y antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, de gracia da de gracia. No proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad ahí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludad. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Lo que quiero darle a entender lo que la palabra de Dios aquí nos está mostrando en el número 10. Hay una palabra, dice, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón. El bordón en el pueblo judío, era lo que ahora llamamos bastón. Nosotros llamamos bastón, que se agarre la mano así para poder sujetarse y no caerse. Entonces, bueno, generalmente ahora los bastones son lo que tienen la persona de edad y lo que no tienen buen equilibrio para no caerse. Por aquel entonces, el bordón era como una especie de bastón. Pero ¿sabe qué, hermano? Era más alto que la persona. Era más alto que la persona y la punta era de acero. Y donde se agarraba tenía, bueno, eso era diferente porque tenía una agarradera para poderse agarrar bien y no se deslice la mano. Y eso lo utilizaban y de igual manera lo que utiliza ahora, ¿no? Para poder sostenerse y no perder el equilibrio. Eso se le llama bordón. Era más alto que la persona o a veces del mismo tamaño, pero la punta era de acero. ¿Por qué era la punta de acero? Muchas las veces lo tenían para defenderse o si no, para que en realidad no se gastase. La punta de acero no se gasta, pues. En cambio, la de madera sí tiende. Y tiende a gastarse desigual, de tal manera que con el correr del tiempo, ese bastón ya no le va a servir como muy bueno para poder no perder el equilibrio. Y acá tenemos, dice, Jesús es el mejor profesor de todos los tiempos. Como todo sabio profesor, envió a sus estudiantes, a los apóstoles, a poner en práctica lo aprendido en una gira de predicación. El Señor lo manda a sus discípulos a predicar. Acuérdense, ¿qué pasa cuando el estudiante está aprendiendo? Tiene un nombre, ¿cómo se le llama? Discípulo. En la lección anterior lo habíamos visto. Discípulo. Cuando están aprendiendo, discípulo, claro, discípulo, acuérdense. Los mismos apóstoles fueron llamados discípulos. ¿Cuándo? Cuando el Señor todavía lo estaba capacitando. Era discípulo. Pero cuando ya ellos o cualquier persona por aquel entonces
ya tan capacitado para desenvolverse solo, ya no se le llama discípulos, pasa a la condición de apóstoles. Por eso que los discípulos de Jesús eran los mismos apóstoles, pero habían otros también que llamados discípulos. Pero los discípulos llamados apóstoles eran los que vivían permanentemente con él. Los discípulos a veces eran medio tiempo, pero los apóstoles eran a tiempo completo. Las 24 horas del día. Y la noche también. Es así. Pero vayamos que cuando el Señor les dice que vayan a predicar, acá hay algo muy, muy importante. Cuando el Señor los manda, le dicen que no entren a Samaria. Y le dicen que no entren a la casa de los gentiles. ¿Por qué? Porque el Señor vino a predicar, dice el Señor, primero en los judíos. El Señor vino para el pueblo judío. A los gentiles les iba a llegar mediante los apóstoles. Pero el Señor quería, y Él predicó sus 3 años de popularidad, lo hizo en el pueblo judío. Por eso el Señor le hizo, no vayan a Samaria. ¿Por qué? Porque Samaria era un combinado de los judíos. Pero no eran judíos netos, de nacimiento. Entonces, por eso le dice que no pasen por ahí. Por eso que cuando comenzó a predicar, los apóstoles no fueron a los gentiles. O sea, no fueron a la tierra que no fuera el pueblo de Palestina. Esa es una aclaración para que ustedes conozcan. Dice, antes de enviar a sus apóstoles y en preparación les dio la charla de capacitación que estudiaremos hoy en Mateo 10, 5 al 42. Ya hemos adelantado ya. Podemos analizar este pasaje dividiendo en 4 partes. Dice, visitación a los hogares. Está desde los versículos 5 al 15. Pero acuérdense, todo es sobre el capítulo 10. El 10 tiene 42 versículos. El capítulo 10 tiene 42 versículos. Pero vamos a tratar en la visitación de los hogares. O sea, los apóstoles van a visitar los hogares y tienen desde el versículo 5 al 15. Acuérdense. Y en la B, cuando se trate de la persecución, lo vamos a tener en el versículo 16 al 25. Cuando se trata cómo enfrentar la persecución, lo tenemos en los versículos del 26 al 33. Y cuando tenemos la advertencia y premio, lo tenemos en los versículos 34 y 42. A visitación dice a la casa. Lea Mateo 10 del 5 al 15, que ya lo hemos hecho. Sí, se pone. Según este pasaje, ¿entre quiénes hicieron los apóstoles su primer trabajo práctico? ¿Su propia gente judía o los extranjeros? La respuesta es entre su propia gente judía. Eso fue, pues, que no vayan a los extranjeros, ni que vayan a los samaritanos. ¿Cuántos grupos salieron de Marcos 6, 7? 6 grupos. 6. En Marcos 6, 7. 6, en Marcos 6, 7. 6 grupos. Al comienzo su ministerio debía ser solo a su propia gente, correcto. Sin embargo, Jesús le dijo que algún día llegarían más lejos. Sí, acabo de decirle también. Según Mateo 10, 18, ¿finalmente alcanzaron los apóstoles a los gentiles también? Sí. Después de la resurrección, ¿a dónde envió Jesús a sus apóstoles? Según Mateo 28, 19. Dice, por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones. A todas las naciones. Respuesta, a todas las naciones. La 4 dice, aprendemos
una lección aquí. Es mejor hacer el trabajo práctico comenzando entre gente que conocemos. Después de adquirir experiencia, podemos alcanzar otras áreas, claro. Por ser judíos, los apóstoles, Jesús los mandó primero, ¿a dónde? A los judíos. Es la misma respuesta que la anterior, a los judíos. Después, cuando tenían mayor experiencia y madurez, los mandó a todas las naciones. Claro. 5. ¿Por qué 5? ¿Por qué dijo Jesús a la gente que se arrepintiera? Vamos a ver. En 4:17. Entonces comenzó Jesús predicando y a decir, arrepentió porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué dijo a la gente que se arrepiente? Ajá, porque el reino de los cielos se ha acercado. Claro. ¿Qué debían enseñar los apóstoles a la gente durante su periodo de trabajo práctico? En 17 que hemos visto, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Eso lo hemos leído. 6. ¿Cómo Jesús, los apóstoles utilizaron tanto la predicación como los milagros en su ministerio? ¿Qué manda Jesús en 17? En 17, como lo hemos visto, son las prédicas. Por eso dice, yendo predicar, dice, diciendo. Predicar, o sea, predicar. Y en 10:8, ¿qué nos dice 10:8? Sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar. ¿Qué cosa quiere decir? Los milagros, pues. Sanar enfermos, echar demonios fuera. El 7. Los apóstoles habían visto a Jesús utilizar estos dos métodos. ¿Qué capítulo de Mateo nos relata de la enseñanza de Jesús a sus discípulos que los apóstoles necesitaban como modelo para predicar y enseñar el mensaje de reino? Los capítulos 6 y 7. Eso ya hemos visto. El 5, el 6 y el que sigue, el 7. Claro. Los muchos milagros del reino que hizo Jesús, ¿qué capítulo? Es lo que sigue. Claro, 8 y 9. Lo hemos visto. Pastor Fernando, nuestra hermana Carmen tiene una pregunta. Hermana Carmen. ¿Cuál pregunta, hermana? Pregunta 7, pastor, porque no he entendido. Que vuelva a repetir la respuesta de la pregunta 7, Pastor Fernando. Ya. Dice así. Los apóstoles habían visto a Jesús utilizar estos dos métodos. Mire, los métodos de Jesús eran predicar y hacer milagros. Y sanar. Hacer milagros. Pero dice, ¿qué capítulo de Mateo nos relatan de la enseñanza de Jesús a sus discípulos que los apóstoles necesitaban como modelo para predicar y enseñar? ¿Qué capítulo? Estos capítulos los hemos visto atrás. Miren. El 5, de la enseñanza de Jesús a sus discípulos que los apóstoles necesitaban como modelo para predicar y enseñar los mensajes. Ya. El 5. Mire el 5, hermana, 5:1. ¿Qué está diciendo ahí? El Señor está enseñando las bienaventuranzas. Ya pasó, ya, bien. ¿Se da cuenta? Ya pasó. Ahora, el 6. ¿Sí? El 6 está enseñando a orar. Sí. O sea, si usted ve los títulos que están ahí está, pues. Para predicar. Ahora, ¿ya me entendió, hermana? Ya, gracias, perdón que sí, ya le entendí. Los títulos que están ahí, ¿qué es lo que nos dice? Cuando el Señor está haciendo la bienaventuranza, está enseñando.
¿Dónde está? En el Sermón del Monte. Ahora, por eso dice, los muchos milagros, en el 8. Ya. Claro, ahí está. Jesús sana a un leproso. Jesús sana al siervo del cinturón, en el 8. Jesús sana a la suegra de Pedro. ¿Qué está haciendo? Milagros. Ya habíamos visto ya ahora en el 9 también dice. En el 9, capítulo 9, Jesús sana a un paralítico. Llamamiento de Mateo. La pregunta y después de allá, 9:18, la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. La hija de Jairo, el Señor lo sanó, hizo un milagro allí. Y la mujer que tocó el manto de Jesús fue sanada de la sangre que 12, 13 años, la pobre mujer tenía la enfermedad de que le fluía la sangre. Ya estaba anémica y el Señor lo sanó. Con solamente por su fe que había tocado esta mujer el manto de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, pues, esto ya lo habíamos visto en la lección anterior. Ya. En el 8 dice así, a los apóstoles se les dijo que no solamente debían predicar. Cuando no entiende me avisa, hermana, para yo poder explicarle más detalladamente. A los apóstoles se les dijo... Sí. A los apóstoles se les dijo que no solamente debían predicar acerca del reino, además debían mostrarlo por lo que hacían. ¿A quién debían amar según Jesús? A sus enemigos. Sí, pues hasta ahora eso nos manda el Señor. No hay que odiar. Con eso nos está diciendo, no guardes rencor en tu corazón, que eso es malo. ¿Claro? ¿Con quién se sentó a la mesa Jesús en casa de Mateo? ¿Con quién? Con sus colegas de Mateo, pues. ¿Quiénes eran? Los publicanos, pues. Oradores de impuestos. Los pecadores. Los publicanos eran los cobradores de impuestos del pueblo romano. Así Jesús demostró su amor por aquellos a quienes sus compatriotas odiaban. Porque el Señor le dijo, ahí en esa oportunidad le dijo, yo he venido por los enfermos. ¿Quién necesita el doctor? ¿Quién necesita la medicina? Los enfermos. No he venido por los sanos. ¿Quién eran los pecadores? Eran para el Señor los pecadores. Los que estaban transgrediendo eran los enfermos. Pero los apóstoles no iban solamente a predicar lo que les había enseñado, sino también iban a hacer milagros. Claro, el Señor le dio milagros, no, le dio el poder. Ojo, por eso el Señor le dijo, sanen. Ya. Iban a hacer milagros de gracia y amor, como los hizo Jesús en Mateo 8 y 9, que ya le hemos visto ya. Por ejemplo, tanto Mateo 5:44 como Mateo 8:5-13 enseña una misma verdad, que debemos amar al enemigo. Pero ¿cuál de los pasajes les enseña por hecho? Por hecho. ¿Cuál de los pasajes nos enseñan por hechos? Vamos a ver. Vamos a ver. En Mateo 8 vamos a ver. Ahí vemos, Jesús sana al siervo de un centurión. ¿Qué capítulo? 8, versículo 5. Este del centurión va hasta el 13. Capítulo 8, versículo 5 al 13, va hasta el 13. Y por palabra, acuérdense por palabra, o sea, palabra quiere decir a distancia. Mateo 5, hermana, miren, lean por favor el 5:44. Cuando el Señor dice por hecho es cuando Él sana. Y cuando dice
Por palabra es cuando el Señor nos enseña por palabra qué es lo que debemos hacer. Dice el Señor, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, y haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Ese es por palabra. El Señor lo está diciendo por palabra. ¿Qué es lo que debemos hacer cuando qué? Cuando nos agredes, cuando los enemigos nos maldicen. Bendecí a los que nos maldicen, dice el Señor. Esa es la enseñanza que el Señor nos dice por palabras. En el 10 dice, así que Jesús usó dos métodos de preparar a sus apóstoles para el ministerio. ¿En cuál de los versículos? ¿17 o 18? Ah, les enseña para usar sus palabras. A ver, el 17. Yendo a predicar, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Ese es por palabra o las obras? Palabra. Correcto, palabra, hermanos. Claro, pues el Señor nos está diciendo. Entonces el otro, después 18, ya se supone que es por obras. Y lo vemos ahí, si ustedes quieren verlo. 18, ¿qué dice? Sanar enfermo y limpiar. ¿Ya ve? Ese es por obra. Ahora, quiero que usted entienda bien que antes de hacer trabajo práctico, los apóstoles habían sido capacitados por haber escuchado las enseñanzas de Jesús relatadas en Mateo capítulo 5, 6 y 7. Ya lo vimos, ya lo señalamos. 5, 6 y 7. Y por haber visto sus grandes milagros relatados en los capítulos 8 y 9. ¿Dónde? Ese es donde la hermana me dijo que le explique. Ese es. Eso, sí, eso está en la pregunta 7A. En la pregunta 7A está, es la misma pregunta, pero con diferente palabra. Antes de salir a la obra, Jesús les advirtió en cuanto a la dureza de la prueba, pues le explicó claramente que deberían soportar grandes sacrificios. Amén, ese es cierto. ¿Cuál fue uno de estos sacrificios según Mateo? 10, 9, 10. A ver, ¿qué dice? Vamos a leerlo primero. 10 del 9 al 10. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestro cinto, ni de alforja para el camino, ni dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. La A, ¿que deberían llevar bastante dinero? No. No le decía. ¿Que deberían llevar sus mejores vestidos para impresionar a la gente? Tampoco. Claro. ¿Que deberían desprenderse de las comunidades? Claro. Sí. De las comodidades, desprender. Y beneficios materiales, o sea, el dinero, para confiar totalmente en Dios. No. Esta es la respuesta, la sé pues. ¿En qué versículo de Mateo había Jesús preparados a sus discípulos para buscar su tesoro en el cielo? Vamos al capítulo 6. Ya. El título dice tesoros en el cielo. ¿Ya lo vieron, hermana? Ya. ¿Qué versículo lleva ahí? 19, 20 y 21. O sea, 20, debe ser... 19. Claro. Acá nos dice para buscar su tesoro en el cielo. Y el título del 6, el 19, es tesoros en el cielo. Son 3 versículos. Tenemos que poner 6, 19 al 21. Los discípulos debieron aprender una lección fundamental desde el principio en cuanto a los bienes materiales. ¿Cuál era la lección? Acabamos de verlo, que deberían desprenderse de las comodidades. Deberían desprenderse de las comodidades y beneficios materiales. Según Jesús, ¿qué edificios servirían a los apóstoles para hacer su trabajo práctico? ¿La sinagoga? No. Ahí se predicaba la palabra del Señor. ¿El templo? Tampoco. Eso era para ir a adorar. Las casas, eso, el Señor les mandó ¿a dónde? A las casas, a predicar. 16. Jesús puso gran énfasis sobre las visitaciones a las casas, inclusive la de los apóstoles. ¿La casa de qué apóstol visitó Jesús?
Claro. Mateo 8. ¿A dónde fueron? ¿A quién sanó la suegra de quién era? De Pedro. De Pedro, pues ahí fue. De Pedro. Y en el 9, Mateo 9, la de ¿quién? No lo llamó y vinieron sus amigos que eran los publicanos. ¿Quién era? Mateo, pues. Mateo. Él estaba cobrando los impuestos y le dijo, y él le invitó a su casa. Y el Señor fue, pues. Entonces, y el 9 está ahí. Ya, en Hechos 20:20, ¿qué otro gran siervo de Dios enseñó no solamente en público, sino también en las casas? El famoso Pablo. Claro, Pablo, porque dice, y como nada que fuese ahí útil, he rehuido de anunciarlo y enseñarlo públicamente por la casa. ¿De quién se trataba? De Pablo. Entonces, ¿dónde es uno de los mejores lugares para comenzar su ministerio? Nos está enseñando el Señor. En las casas, pues claro, en las casas. Ese gran ministerio que nosotros tenemos que desarrollar ahí en Coyique. Primero a las casas. El Señor le mandó a sus apóstoles en las casas. A pesar de que los apóstoles fueron a la gente de su propia raza y cultura, la tarea no fue fácil. Jesús había explicado de antemano la reacción que podían esperar. La página 169 muestra algunos equivalentes modernos. En la página 69 tenemos a una figura, pues. Hay algunos que vamos a ir ahí se ve a una esposa, un esposo que y va una hermana, un hermano y tiene la Biblia en la mano. ¿Y cómo lo reciben? Alegre. Abren la puerta y alegre lo reciben. Pero en otro lado, pues, nos vamos a encontrar con perros que vamos a correr, hermano, por los perros que nos van a querer morder. Y hay otros que las personas, en lugar de recibirnos con alegría, nos van a recibir, ¿qué? Violento, nos van a querer tirar piedra, nos van a querer insultar. Pero el Señor nos dice, pues, que no debemos odiar a los que nos tratan mal. Debemos orar por ellos, para que le alcance la palabra de Dios en su corazón. Entonces, volvamos a nuestra pregunta. Ya. ¿Cuál es el correcto? ¿La A, la B? Entonces, claro, cuando nos dicen, ¿encontrarán algunas cosas abiertas al mensaje? Claro, sí hay. ¿Encontrarían algunas casas cerradas al mensaje? Sí. Entonces la respuesta sería en ambos. Ambos. A, B, en la pregunta 18. 19 dice, Jesús usó un relato del Antiguo Testamento para ilustrar que debían esperar ser rechazados. A veces Génesis 19 cuenta de Lot, sobrino de Abraham, cuando 2 ciudades fueron destruidas porque la gente rehusó escuchar sus advertencias y arrepentirse. En Mateo 10:15, ¿qué 2 ciudades simbolizan la condenación que recibirían las casas y ciudades que rechazarán el mensaje del reino? ¿Dónde estaba Lot cuando se separó de Abraham? En Sodoma y Gomorra. Esas fueron las 2 ciudades que el Señor destruyó mediante sus 2 ángeles que fueron. Aunque nuestra situación es distinta a la de los apóstoles, podemos aprender mucho de esta charla de Jesús. En cada uno de los siguientes casos indique cuál expresa mejor la lección aprendida en cuanto a nuestra visitación a las casas. En la A tenemos, en la visitación a la casa, es mejor ir de 2 en 2, o es mejor ir en un grupo grande, o es mejor ir solo. De 2 en 2. El Señor nos manda de ir de 2 en 2.
Es la sabiduría de Dios. Es la sabiduría de Dios. Porque Dios se pueden apoyar. Porque dos infunde mayor respeto. Porque dos infunde mayor confianza. Porque dos pueden hallar, entre dos pueden hallar la respuesta, la mejor respuesta a una pregunta de quien se visita. B. Debe empezar a visitar las casas que estén más lejos de su propia casa. No. ¿En un barrio retirado? Tampoco. ¿En su propio barrio, entre sus propios vecinos? Correcto. Y sería bueno. Pero yo le doy un consejo. Cuando son cuatro hermanos, y los cuatro hermanos tienen su barrio, entonces vayan dos hermanos que tengan en su propio barrio. No que vayan dos que no vivan, no. Porque si le toca la puerta y le ve en realidad a una persona conocida a ellos, entonces van a tener mejor confianza. El que le abre la puerta para escucharle el mensaje que ustedes quieren llevarlo. En la C dice, debe empezar a enseñar en una linda capilla con el fin de impresionar. No. En la casa de una familia interesada. Sí. No. Aquel que le invite a una casa que es conocida es bueno, pero nunca sirve de ir solo, por favor. Nunca deben de ir solo, siempre acompañados. Generalmente del mismo sexo. Generalmente del mismo sexo. Ya. En la casa de una familia indiferente, no pueden. No quieren escuchar indiferente. En las esquinas de la calle, tampoco. Cuando se va de casa en casa, se va a la casa, no se va a la esquina. Cuando se va a predicar al aire libre, es muy diferente. Ese es otro método. Al ser rechazado por una familia, debe insistir y tratar de forzar una entrada. Es lo incorrecto. No. Desanimarse y no seguir visitando otra casa, tampoco. No se puede desanimar el cristiano. Debe insistir, irse a otra casa. Dejar esta casa por el momento y seguir visitando otras hasta encontrar una casa dispuesta a recibir el mensaje correcto. Por eso al encontrar una familia interesada, debe dejar un tratado y confiar en que el Espíritu obre. Dejar un tratado y confiar en que el Espíritu obre, no lo veo correcto. Pero en la B, intentar tener un estudio bíblico en aquella casa, eso sí. ¿Por qué? Porque es dirigido. Porque si le damos un tratado, lo van a tirar al piso. O a la basura, por no decirle. Sacudir el polvo de sus pies y nunca volver, no. O sea, la B es lo que... La F, ¿dónde tiene un grupo de estudio bíblico en una casa? ¿Debe solamente predicar de Jesús y del reino? ¿Solamente orar por los enfermos y necesitados? Mire, en la A dice solamente predicar de Jesús y del reino. No puede ser de Jesús solamente. Donde tiene un grupo de estudio bíblico, ya. La C, predicar el reino y orar por los enfermos y necesitamos ayudarle como pueda. Ahí está, lo veo mejora. Ahí está bien. Ahí está bien. Porque en la A solamente predicar Jesús y no hay oración. Tiene que haber oración. En la B solamente orar por los enfermos. No, predicar también de Jesús.
Por eso en la C dice, predicar el reino de Dios. El reino de Dios está Jesús. Y orar por los enfermos necesitados. Y nada más, a eso no. Vida social. Ahora tenemos. Este es para la peña. Esto ya ustedes lo desarrollan. La persecución dice, lea Mateo del 16 al 23. ¿Alguien lo puede leer, por favor? 10, de 16 al... He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Y al padre de familia llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Amén. Ya, entonces tenemos que ahí, ¿qué cosa corresponde? Nos van a perseguir, se llama persecución. Sí se ha leído, persecución. En el otro dice, Pablo dice en Hechos 14:21, es necesario a través de muchas, mire, 14, yo lo voy a leer, 14:22 dice, confirmaos los ánimos de los discípulos, exhortándole a que permaneciese en la fe y diciéndole, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. La palabra está ahí, tribulaciones, a través de muchas tribulaciones. Entonces dice la B, ¿cuál de los dibujos en la página 169? Habían dos nomás, la A y la B. Entonces la A ya lo pusimos, entonces lo que corresponde es la B. ¿Cuándo qué? Cuando vemos que dos hermanos se trepan del árbol para que el perro no lo muerda. Si no lo ha descubierto aún, muy luego se dará cuenta de que su preparación para el ministerio cristiano es preparación para una lucha espiritual hasta la muerte. En Mateo 10:24 Jesús nos enseña que el siervo no puede ser mayor que su Señor. La hermana acaba de leerlo, que su Señor. ¿Hasta dónde fue llevado nuestro Maestro Jesús como resultado de su ministerio? ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. Hasta la muerte en la cruz. Hay que decir en dónde fue, en la cruz. Porque si es muerte nomás, cualquier muerte puede ser. Jesús dijo a sus apóstoles en Mateo 10:18 que serían llevados hasta ciertas autoridades y serían perseguidos. ¿Qué autoridades? Gobernadores y reyes. Claro, los gobernadores y reyes. ¿Quiénes fueron los reyes? Herodes, pues, los gobernadores. Pero según Jesús en Mateo 10:18, a la vez le darían una oportunidad grande ¿de qué? De hablar, de testificar. Eso ya más arriba yo mismo lo he leído. 10:18, lo que y aún ante gobernadores y reyes serentes llevados por causa de mí para testimonio. Puede ser las dos cosas, ¿no? Para testimonio, testificar.
El 26, subrayen la palabra reyes en Mateo 10, 18, con rojo. En Mateo 10, 18 en su Biblia, la palabra reyes, subrayenle por favor. Hay una sola nomás, donde dice, y reyes seréis. Ahora, en la 27 dice, la persecución viene de múltiples formas. Busque en Mateo 10, 16 al 23, que ya hemos leído, donde se nos dice que los apóstoles serían enfrentados por las siguientes manifestaciones de creciente oposición. Escriba la cita bíblica al lado de uno. Son traídos ante gobernadores y reyes. Ese es el 10:18. Serán aborrecidos por todos. 10:22. Ahí dice el 22, y seréis aborrecidos. Ahora, recibir azote en la sinagoga. Os azotarán. Dice, son traicionados por miembros de su propia familia. El hermano entregará a la muerte al hermano. 10:21. Dice, los números 1, 2 y 3 y 4 del cuadro arriba constituye 4 clases de oposición que vendrán sobre los creyentes. Escribe abajo el número al lado de la clase de persecución que corresponde a cada una. El 1, persecución política. En la A es el único. Política es en los gobernadores y los reyes. El 1 en la A. 28A. Ahora, persecución religiosa. Persecución de religiosa es recibir azote en la sinagoga. Sinagoga es donde se predica la palabra de Dios. En la B3, por el otro, persecución social. Ya. Social. Número 2, donde dice ser aborrecido por todo. Social quiere decir población, todos, la gente. Y por consecuencia el otro, el último, pues sería el 4, que es la persecución familiar. Ya, ahora el 29, igualito, ponga igualito como está arriba. ¿Cuál es el otro? Persecución política, persecución religiosa, social y familiar. Es la misma, sino que al revés, no me hermano. ¿En quién únicamente te debe de confiar el creyente en tiempo de persecución? Cuando uno está perseguido, ¿en quién confiamos? ¿Quién está con nosotros? El Espíritu Santo. Pues. El Espíritu Santo. Ahora, ¿a qué se refiere Jesús cuando dice en Mateo 10, 19 que podemos confiar solamente en el Espíritu Santo sin tener que preocuparnos por lo que tenemos que decir? Ah, que no es necesario preparar el sermón para el culto. Falso. Que no es necesario prepararnos para el ministerio. Falso. Que no es necesario prepararnos cuando de repente seamos enfrentados por acusadores y contrarios. Claro, ese es correcto. Que no es necesario prepararnos para cuando de repente, o sea, es opresivo. Dice en Mateo 10:25, Jesucristo dijo que el mundo los acusaría a los que predican el reino de pertenecer a quién. Al enemigo, hermano. ¿Cómo se llama el enemigo? Diablo. Claro, pero ahí dice Belcebú. El diablo. Claro, el versículo dice que si han llamado Belcebú a Jesús, cuanto más acusarían ¿a quién? A los de su casa. Claro. Quizás usted no pueda conocer el nombre de Belcebú. Jesús se refiere aquí a lo que sucedió en Mateo 9:34. ¿Quién es Belcebú? ¿Quién es Belcebú? Entonces, según este versículo, el príncipe de demonios. Príncipe de los demonios. Sí, pero también tiene otro nombre. Satanás. Claro. Sí, tiene 2 nombres. ¿Cuáles son los 4 clases de oposición que
que un creyente debe soportar según Mateo 10. La acabamos de poner, pero tienen que poner el mismo orden, ¿ah? Política. El mismo orden. ¿Cómo enfrentar la oposición? Lea Mateo 10, del 26 al 33. ¿Puede leer, por favor? Así que no los temáis, porque nada hay encubierto, que no haya de ser manifestado, ni oculto, que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decido en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los Cielos. Ya, entonces tenemos, aquí no debemos temer. ¿Al que puede matar el alma o al que puede matar el cuerpo? ¿A quién no debemos temer? Según la lectura. El alma. Claro, pues. No temáis a los que matan el cuerpo, más el alma no pueden matar, no pueden matar. A los que matan el cuerpo, pero no pueden matar al alma. A temer al que destruye el alma y el cuerpo. El infierno. Claro. Ahí mismo lo ha dicho, ¿no? ¿A quién debemos temer? A que mate el alma, a que destruya el alma. Claro. Al que mata pues, el alma y el cuerpo. ¿Pero dónde? En el infierno. ¿Y quién es ese? El Satanás. Pues. Pues mira, acá, y tienes que leer aquí, mira, en el versículo 28 está la respuesta. Sí. Ahora, ¿por qué debemos seguir testificando aún bajo las peores persecuciones? Según Mateo 32, 33. ¿Por qué debemos seguir testificando aún bajo las peores persecuciones? ¿Puede leerlo, por favor? El capítulo 10, versículos 32 y 33. Porque, dice 32, ¿no? Porque a cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Ajá. Entonces sería, el Señor dice, nosotros tenemos un abogado ahí en el cielo. Ese es Jesucristo. ¿Para qué? Para que nos confiese ante su Padre lo que somos nosotros. ¿Cómo hemos sido? Lo que hemos sido, pastor. Para que el Señor nos confiese ante su Padre. ¿No es que tenemos un abogado en el cielo que es Jesucristo ante su Padre? ¿Por qué debemos seguir testificando aún bajo las peores persecuciones? Para que el Señor nos confiese ante su Padre. Para que el Señor nos confiese ante su Padre. Más ciego que yo.
Ahora dice, quiero que usted se fije en algunos símbolos que el Señor utiliza en Mateo 10. Para hacer más clara su enseñanza, lea de cada uno en el versículo indicado. Sodoma y Gomorra, versículo 15 del capítulo 10. Dice, quiero que usted se fije en algunos símbolos que el Señor utiliza en Mateo 10 para hacer más clara su enseñanza. Vamos a ver, en Sodoma y Gomorra, 10:15. De cierto digo que en el día del juicio será más favorable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra para aquella ciudad. No tenemos símbolo acá, hermano. Versículo 16. Pastor, hay que relacionar estos símbolos con las letras de abajo, la A, B, C, D, E, F, G. Allá, Ajá. claro. A ver, Sodoma y Gomorra. De estos símbolos, ¿cuál de estos corresponde allá? Sería la C, la destrucción de los que rechazan el mensaje. La destrucción de los que rechazan el mensaje. ¿A quién destruyó el Señor? A Sodoma Cuando y se Gomorra. presentó ante Abraham, los dos ángeles, a Sodoma y Gomorra. Versículo 16. He aquí yo os envío. como ovejas en medio de los He aquí lobos. yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sé pues prudente como serpientes y sencillos como palomas. Creyente en peligro y se persigue. No, la destrucción que rechaza el mensaje. Bondad y cautela en el creyente del mundo. La B, pastor, la B. Ajá. Los creyentes en peligro de ser perseguidos Claro. como ovejas. Sí. Está bien. Correcto, hermano. Ustedes leyeron el 29, ¿no? Ya. Sí, pastor. Sería la E, el creyente más débil, cuidado por la mano de su Padre Celestial. Claro. Pajarillos, la letra E, lo que leyó la hermana Carmen. Claro. Está bien, hermano. Y a ver, el otro versículo. 38, creo, ¿no? No, Lobos, versículo 16. 10, 16. Ah. Ya, porque los del Ajá. mundo dispuestos a perseguir a... Sí, sería la A. Los del mundo dispuestos a perseguir al creyente. Ellos serían los lobos. Claro. Está bien. La cruz. El otro, hermana. Cruz. Sería el sacrificio máximo que se espera ¿Qué de letra? un creyente. La letra F. Estamos en el versículo 38. 8. Y el que no, Sí, está bien, está bien. no es digno de ti. El otro, hermana, El otro es versículo 42, ¿qué letra sería? Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Ese sería la G, la letra G, el sacrificio mínimo que se puede esperar de un creyente. Un vaso de agua fría. Ya está. Letra D sería serpientes y palomas. Es el mismo que está al comienzo. Ujú. Antes de terminar, debemos considerar brevemente algunas de las advertencias de Jesús y los premios prometidos. Cada una implica una verdad ya anunciada en esta enseñanza de Jesús. Advertencia y premios. Marcos 10:34 al 42. ¿Puede leerlo, por favor, hermana? Mateo, pastor. Sí, Mateo 10, 34 al 42. No pensáis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poder en disensión al hombre contra su
padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su nuera. ¿Hasta cuántos? Hasta 42. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Entonces, mire, cuando nos dice, ¿cuál de los dos dice? En la extensión de Mateo 10:21 se sujeta a lo que le ha ido la hermana. ¿Por qué? Porque el 21 dice, el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y lo harán morir. En el otro que leyó la hermana dice, el Señor, yo he venido para traer disensión entre la familia. Entonces, la que corresponde en Mateo 10:21 corresponde a Mateo, es lo que ha leído la hermana, Mateo 10 del 34 al 39. Lo que ha leído la hermana es en la B, Mateo 10:21, corresponde Mateo 10, versículo 34 al 39. Por consiguiente, la A corresponde al otro, pues ya se sobreentiende. La A corresponde Mateo 10, versículo 40 al 42. Ya. ¿A cuál de las cuatro clases de oposición corresponde Mateo 10, 34, 39? El Señor está hablando de la familia. Entonces, el cuadro corresponde al familiar. En la 42, la respuesta sería familiar porque el Señor está hablando de la familia. En la siguiente análisis de la charla de Jesús, llene los espacios y anote los versículos de cada parte del análisis. Puede usar la Biblia. Este es el mismo cuadro que hemos puesto ya más atrás. Visitación a las casas. Hemos visto es del 5 al 15. Del 5 al 15. Y de persecución del que le sigue, hermano, del 16 al 25. Este está en la primera página del 169. La 3, ¿cómo enfrentar la oposición? Es en Mateo 10, 26 al 33. Y la 4 es la advertencia y premios. Es el último, del 34 al 42. Ya, hermano, terminamos el 7.